¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy trabajando en la edición de la clase 44, parte 3, que es la última clase sobre la Castilla en la Baja Edad Media, que cubre hasta la pragmática de Medina del Campo, 1497. Pero bueno, este mes, digamos, de vacaciones me hizo perder un poco la mano. Me está costando editar, pero no va a haber problema. Yo creo que el lunes, martes, la vamos a subir. Vamos a suspender un tiempito, Coin of the Week, porque realmente no doy abasto. Además tengo muchísimo trabajo. Yo creo que ya les comenté que estoy, por encargo del Ministerio de Cultura, estoy clasificando la colección del Museo Histórico Nacional, las monedas griegas y romanas del Museo Histórico Nacional. Las monedas griegas en realidad ya las clasifiqué porque yo en el año 2018 gané la beca federal para investigadores independientes. Fui el primer numismático que fue honrado con esta beca y justamente empecé clasificando las monedas griegas y las clasifiqué, de hecho, en un año más o menos. Y ahora estoy con las monedas romanas, que son muchísimas más, pero que por encargo directo del Ministerio de Cultura. Así que es importantísimo, es una tarea que yo ya había planteado que la quería hacer sí o sí, no me importa si rentado o no rentado, porque para mí asegurar el patrimonio numismático, arqueológico del pueblo argentino es una prioridad y no me voy a fijar en eso, en si me pagan, si no me pagan, digamos. Yo ya lo vengo planteando desde comienzos de la década del 2000, o desde mediados de la década del 2000, que siempre dije hay que fotografiar todas las monedas, hay que clasificarlas, hay que hacer un catálogo, incluso hay que publicarlo para que se conozcan las monedas del gabinete numismático del Museo Histórico Nacional. Y después voy a seguir, además, no me importa, con contrato, sin contrato, voy a seguir con las monedas medievales y modernas, si me lo permiten, porque quiero que sea. Además, hay cosas muy importantes. Lamentablemente, faltan muchas cosas que a lo largo de estos años se han ido desapareciendo misteriosamente, digamos, a lo largo de los años desde de la segunda mitad del siglo XX, pero más probablemente de comienzos del siglo XXI han ido desapareciendo cosas, se han robado las monedas de oro, etcétera, etcétera. Pero bueno, lamentablemente lo que queda, según tengo entendido, hay cosas que yo, como tengo los catálogos que se hicieron en su momento, hay cosas muy importantes que no voy a mencionar por las dudas, digamos, porque quiero primero que estén aseguradas, digamos, que nadie se les ocurra tocarlas, digamos. Así que, pero hay cosas modernas importantes, cosas del siglo XVIII importantes, etcétera, que ciertamente también vale la pena, aunque sean las cosas importantes, vale la pena hacer un catálogo y clasificarlas y registrarlas, digamos. Así que, como les digo, además de mi trabajo de abogado, además de mis otros trabajos, digamos, y de lo que es la vida en mi casa. Bueno, acá me encontré con un momento de silencio, un raro momento de silencio en casa. Los chicos están en el colegio, el perro está durmiendo la siesta, con lo cual, digamos, hay una paz y una tranquilidad que permite justamente poder grabar algo, digamos. Y así que un poco para no romper el vínculo, para que ustedes sigan en contacto con el canal, etcétera, se me ocurrió, bueno, hacer otra charla más mientras termino de editar la clase que les digo del Seminario de Numismática Medieval. Y justamente en esta charla yo lo que quería hablarles un poco es presentar en términos generales las grandes áreas del coleccionismo que existen de numismática. Las grandes áreas de la numismática, podríamos decir en realidad, más que del coleccionismo, porque en verdad aquello que es área de coleccionismo también es área de investigación, porque ciertamente la numismática es una ciencia y es una ciencia sustantiva. ¿Qué quiere decir? Que es una ciencia que tiene su propio lenguaje, su propia metodología, es una ciencia completamente independiente. Yo me río mucho cuando siguen citando diccionarios obsoletos, como el de la RAE, etcétera, que dicen la numismática es una ciencia auxiliar de la historia. Bueno, no. En realidad, en un manual de historia, ustedes pueden poner la numismática es una ciencia auxiliar de la historia, porque básicamente le están hablando historiadores y van a necesitar saber de numismática y van a necesitar consultar libros de numismática escritos por los numismáticos. Pero para nosotros los numismáticos, la numismática es una ciencia sustantiva. En todo caso, la historia política, la historia económica, la historia social, etcétera, la geografía histórica, etcétera, son ciencias auxiliares de la numismática. Así de simple, digamos. O sea, el libro de historia para nosotros es un auxiliar que nos sirve para entender mejor las monedas. Esto es así. Por eso es lo que dice, por ejemplo, mi manual. Mi manual dice eso. Dice que la numismática es una ciencia sustantiva y que la historia, en todo caso, o las otras ciencias históricas, porque la numismática es una ciencia histórica, podríamos decir, son auxiliares de la numismática. Bueno, aclarado esto,
quería presentarles en esta primera charlita sobre el tema de las áreas de la numismática, una visión general y discutir un poquito la primera de estas áreas, que es justamente la numismática griega, la moneda griega. En principio, yo les diría que, si ustedes se fijan, y de esto me sirve para un poco hablarles un poco también del seminario, porque muchas personas que no son mis alumnos, de hecho mis alumnos son poquitos, son 6 más o menos en este momento, 5 o 6, que todavía siguen en carrera, que es un seminario especializado, es un nivel 4 el que estoy dictando. Así que muchas personas que han ido entrando, que se han ido afiliando, bueno, ya obviamente son una minoría ínfima mis alumnos, para los cuales ciertamente es que yo dicto el seminario, pero mucha gente ha ido ingresando en este canal, se ha ido suscribiendo, ha ido siguiendo, y hay gente que sigue con mucha atención el canal, y han visto las clases, etcétera, y se preguntarán, ¿qué es esto nivel 4 del seminario de numismática? ¿No? Bueno, básicamente es un seminario que yo empecé a dictar en el año 2008. En el año 2008 yo fui convocado por el CONICET, que es la institución federal que agrupa a los investigadores, es el instituto que concentra a los investigadores del Estado en la Argentina, para dictar justamente un seminario de formación para investigadores, sobre todo, bueno, en historia, etc. Bueno, yo dicté el seminario para el CONICET hasta el año 2014-2015, y a partir de ahí lo empecé a dictar en el Centro Numismático Buenos Aires, porque ciertamente, en mi opinión, el seminario tenía que seguir en el contexto de, digamos, las otras materias, las otras seminarios que se dictaban en el CONICET fueron perdiendo interés, etcétera, la gente dejó de concurrir, etcétera, pero el seminario de numismática tenía, por alguna razón, cada vez más inscriptos, cada vez más postulantes. Era un lugar chiquitito en el CONICET, donde nosotros éramos la biblioteca del Instituto de Humanidades del CONICET, había muy poco lugar, yo tenía que implementar exigencias muy agresivas para limitar el número de inscriptos, tenían que ser 10, a lo sumo 12, me decían, por favor, no más de 12, no más de 10, porque es una biblioteca, etcétera, poco lugar, con lo cual yo exigía un título universitario preferentemente en humanidades. Entonces, si había 23, 25 postulantes, bueno, si había gente que tenía títulos o eran estudiantes avanzados de historia, abogacía, en algunos casos, bueno, por ejemplo, ciencias económicas, o historia del arte, por ejemplo, etcétera. Bueno, en esos casos yo tenía que tener preferencia por esta gente. Con el tiempo, al pasar a dictarse, primero en el Museo de Numismática del Banco Provincia y luego en el Centro Numismático de Buenos Aires, había mucho más lugar, entonces yo pude empezar a incorporar gente, porque para mí hay gente que por ahí no tiene un título universitario, pero es muy valiosa. Yo creo que he ayudado a formar grandes numismáticos que no tenían ningún título universitario o que no tenían un título universitario en humanidades, que es la exigencia que yo había puesto, digamos, en un momento para limitar la cantidad de postulantes a cursar el seminario, que han sido grandes numismáticos, sin detrimento de que no tienen un título de humanidades. Si bien yo creo es importante formarse más allá de la numismática, por ejemplo, en temas de idiomas. Los idiomas yo le doy muchísima importancia, ya se habrán dado cuenta. Saber bien inglés, saber francés, saber alemán, y obviamente, para los que se van a especializar, sobre todo en la numismática antigua, griega y romana, digamos, del mundo griego y romano y medieval también, conocer latín, ¿no? Conocer latín y griego antiguo y latín, griego clásico y latín, porque básicamente van a tener que no solamente poder leer las monedas, sino obviamente aprender a también consultar textos, a veces leyes, etcétera, que están en latín, o que son citadas en latín, o documentos que simplemente están en latín, en griego, y está bueno poder comentarlo cuando uno escribe un artículo, porque el seminario no es un seminario para adiestrar numismáticos profesionales, ni para que ustedes disfruten más de la colección, sino que es un seminario para formar investigadores numismáticos, que yo creo que es prácticamente el único que se da en el mundo, por lo menos con esta extensión, que son 5 años. Bueno, justamente el seminario está dividido en lo que yo creo son las 5 grandes provincias, podríamos decir, las 5 grandes regiones, los 5 grandes temas de la numismática científicamente relevante. Si a esto incluimos las monedas contemporáneas, que son las acuñadas a partir de la introducción
de la acuñación a máquina, bueno, justamente serían 6. Pero básicamente las monedas modernas no son, las monedas contemporáneas, mejor dicho, no son un área de, digamos, de interés científico, podríamos decir. Sí lo son, por supuesto, las monedas griegas, las monedas romanas, las monedas medievales, las monedas orientales, que son las 4 grandes provincias. Y esos son, y el seminario, para los que les interesa saber cómo es, básicamente está dividido en 5 cursos anuales. Si bien yo creo que el año que viene vamos a dividir el seminario inicial en 2 partes. Ahora después les voy a comentar, o en algún otro momento les voy a comentar esto, pero es un proyecto que tengo para el año que viene. Pero básicamente el seminario inicial sí lo puede hacer prácticamente cualquiera que quiera aprender un poco más de numismática. Una persona que decide que quiere profundizar en la numismática, una persona que decide que quiere aprender a disfrutar más de su colección, más allá de acumular monedas y de mirar el precio en el catálogo, etc. Porque a ustedes los introduce justamente en el estudio científico de la numismática y en el estudio de la moneda. Que básicamente, bueno, por eso el seminario inicial se llama Introducción al estudio de las formas, Introducción al estudio científico de las formas históricas del dinero. Introducción al estudio científico de las formas históricas del dinero. Porque básicamente ahí vemos todo, vemos todo. La primera parte del seminario inicial, por eso les digo que por ahí lo divido en 2 el año que viene, es terminología y metodología. Concepto de numismática, concepto de moneda, terminología numismática, la terminología técnica numismática que ustedes necesitan para manejarse como numismáticos, y la metodología. Esto es cómo se estudia la moneda, cuáles son las formas de estudio de la moneda, qué es lo que ustedes necesitan para estudiar la moneda, cómo se clasifica una moneda y también cómo se escribe un artículo científico de numismática. Que lamentablemente, por lo que yo veo, hay muchos numismáticos que tienen muchos problemas con este tema. Cómo se cita la bibliografía, cómo se construye un párrafo en un artículo científico en general, pero también obviamente aplicado a la numismática, que es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa cómo se escribe un artículo científico sobre zoología, ni etcétera, ¿no? Nos interesa cómo se escribe un artículo científico de numismática. Por ejemplo, cómo se redacta un párrafo de un artículo, no dejar párrafos huérfanos. ¿Qué quiere decir un párrafo huérfano? Es un párrafo que no se explica a sí mismo, que no tiene ni un fundamento, ni tampoco tiene una nota al pie que nos indica de dónde se sacó el texto, de dónde se sacó la idea. Entonces, o la idea es robada, básicamente, o es un plagio, o ustedes no pueden fundamentarla. Bueno, toda esta clase de cosas se aprenden en el seminario inicial, en la primera parte del seminario inicial. La segunda parte del seminario inicial, lo que ustedes tienen es una visión completa e integral de la historia monetaria de la humanidad. Todo, desde el origen de la moneda griega, la moneda romana, la moneda medieval, la moneda bizantina, la moneda medieval, la moneda oriental en todas sus partes y la moneda moderna también, o una visión de moneda. Incluso generalmente cuando nos da el tiempo vemos un poco de moneda primitiva de los pueblos primitivos, digamos, de los pueblos, digamos, no tan desarrollados, digamos, desde el punto de vista económico, como es, por ejemplo, la moneda primitiva africana, la moneda primitiva de Oceanía, etcétera, etcétera, que es interesante para ver desde el punto de vista antropológico. Bueno, esto es el seminario inicial. Y después vienen los 4 niveles avanzados, que son el 2, el 3, el 4, que cubren el nivel 2, la moneda griega, desde sus orígenes hasta la época helenística, y vemos un poco de la moneda provincial romana, la moneda romana y bizantina, que es el nivel 2, donde vemos la moneda desde la República hasta la caída de Bizancio, podríamos decir, pero la moneda romana y bizantina. El nivel 4, que es la moneda medieval, que ya lo conocen quienes están suscritos a este canal y han visto algunas clases, donde estudiamos toda la historia monetaria europea y de influencia europea, desde la caída del Imperio Romano hasta la mecanización de las acuñaciones, más o menos desde los años 476 a 1600, más o menos. Obviamente es el seminario más complejo de todos, siempre me ha llevado más de un año darlo. Y finalmente el nivel 5, que también es comparablemente casi tan complejo, que es moneda oriental. Historia monetaria y numismática de los pueblos orientales. Y esto cubre desde los pueblos orientales preislámicos, esto es, pueblos iranios y semíticos, luego la moneda islámica,
hasta la India, sin entrar en la India, luego la India como tema aparte, y finalmente, bueno, India y sureste de Asia, y finalmente los pueblos de Extremo Oriente. Obviamente el más importante, China, que es el que ha tenido más influencia cultural y también monetaria en los otros pueblos de Extremo Oriente. Pero después luego vemos Corea, Japón y Vietnam o Annam, ¿sí? Bueno, ese es un poco el panorama del seminario y ese es un poco el panorama de la numismática. Bueno, tenía pensado, mejor dicho, empezar a hablarles hoy un poco de la historia monetaria y la numismática griega, una forma de introducción general, pero ya como pueden ver esto se hizo bastante extenso y lo tengo grabado en realidad, pero voy a aprovechar para borrarlo y grabarlo de nuevo de una forma un poco más ordenada, no tan informal, para darles una presentación justamente muy general de los grandes periodos y de las principales características de la historia monetaria griega, de lo que se considera moneda griega en general, y de cómo nosotros lo estudiamos, ¿sí? Concretamente. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahora tengo que concentrarme en terminar de editar la clase 44, parte 3, para seguir con el seminario. Faltan poquitas clases dentro de lo que va a ser la currícula. Vamos a dar esta clase y 2 más. Más tarde, probablemente el año que viene, porque no quiero ahora, realmente ahora estoy muy excedido de trabajo, vamos a hacer la unidad que falta, que es Europa Central y Oriental, donde vamos a ver bueno, el reino de Hungría, el reino de Bohemia, Silesia, los ducados de Silesia, etc. La zona del Báltico, que es muy interesante porque tienen cruzados alemanes en el Báltico, digamos, el obispado de Riga, etc. Y el reino de Polonia. Vamos a dejar, y el Gran Ducado de Lituania. Vamos a dejar, sí, fuera de lo que es el seminario de moneda medieval, Rusia, porque es un tema bastante complejo y es un tema que también es más lindo trabajarlo como un tema aparte, ¿sí? Así que eso, por ahí en algún momento hacemos un seminario especializado sobre Rusia, que es un tema que a mí me gusta mucho, tengo muchísima bibliografía, incluso en ruso. No manejo para casi nada, muy poquito. Estuve en Rusia, aprendí un poquito de ruso, algunas cosas básicas manejo, pero los catálogos los entiendo bien. Y es muy lindo porque además incluye cosas islámicas también, la Horda de Oro, el Kanato Giray, etc. Es un tema para trabajar como un conjunto aparte, digamos. No tan involucrado y no tan dependiente de la moneda medieval europea. No está tan vinculado, podríamos decir, desde el punto de vista de historia monetaria con la moneda medieval europea. Así que Rusia lo vamos a dejar aparte. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Bueno, me despido entonces. Les deseo un feliz domingo, como la tradición de la televisión argentina. Y nos estamos viendo probablemente el martes o miércoles, que vamos a estar subiendo la clase siguiente del seminario. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por todos los comentarios, sobre todo muchos comentarios de aliento, en este caso no tantos consultas como antes, pero lo que es consultas bien específicas, por supuesto, no es por acá, por ahí donde yo pueda contestarlas, pero siempre las contesto, siempre me tomo el trabajo de leerlas con atención, contestarlas, todas las consultas que ustedes tienen, etcétera, mientras se pueda, digamos, mientras seamos pocos, vamos a tratar de hacerlo. Después, más tarde veremos. Pero como ven, los que se quejaban de que el canal tenía pocos suscriptores, bueno, esto va creciendo rápidamente y bueno, yo me alegro mucho porque difundir la numismática es una de las cosas que más a mí más me gustan, digamos. Así que bueno, me despido entonces hasta dentro de unos días y saludos a todos.